las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos a V Radio con el resumen informativo de la Unidad para las Víctimas. Los acompañamos Marta Esteves y Santiago Santa Coloma desde Bogotá, y en la presentación de las noticias de las regiones, Eberto Amor Beltrán. Hola Marta, bienvenida. Hola Santiago, un abrazo para usted y para todos los oyentes y las víctimas del conflicto que nos escuchan a esta hora. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Bien, y este 15 de octubre se realiza la tercera feria Acércate, liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, y donde participan más de 60 entidades del orden nacional, quienes llevan la oferta institucional a la ciudadanía en los territorios. En esta feria participa la Unidad para las Víctimas con el objetivo de atender y orientar a las víctimas del conflicto. Para este 15 de octubre, entonces, el escenario será el municipio de Dibuya, en La Guajira, allí en la Plaza El Pajalito. La coordinadora de Servicio al Ciudadano de la Unidad para las Víctimas, Loli Van Leenden, nos hace la invitación. La Unidad para las Víctimas y el Departamento Administrativo de la Función Pública los invita a participar en la tercera feria Acércate. Se desarrollará en el municipio de Dibuya, departamento de La Guajira, el 14 y 15 de octubre de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerden, no entregaremos cartas de indemnización ni atención humanitaria. Brindaremos orientación a todas sus solicitudes a través del canal presencial y el canal telefónico. De una manera clara, interactiva, socializaremos los servicios virtuales y de autoconsulta. Los esperamos. Atención población víctima del conflicto de Dibuya, La Guajira. Participe en la feria Acércate, donde más de 60 entidades del Estado llevan sus trámites y servicios a la ciudadanía. La Unidad para las Víctimas estará presente con la oferta institucional para los sobrevivientes del conflicto. Los esperamos este viernes 15 de octubre desde las 8 de la mañana en la Plaza El Pajalito de Dibuya, en La Guajira. Invita Unidad para las Víctimas y el Departamento Administrativo de la Función Pública. En esta feria no se entrega ayuda humanitaria ni cartas de indemnización. Todos los trámites son gratuitos y sin intermediarios. Que no le echen cuentos. V Radio. Y la entrevista de esta semana es con el director territorial de la Unidad para las Víctimas en el departamento del Cauca. Vanessa Romero está con nuestro invitado. Saludos, Vanessa. Gracias, compañero. Les saludo desde Bogotá y les cuento que en este momento me encuentro con el director territorial de Cauca, Dan Harry Sánchez, a quien le damos la bienvenida a este espacio de V Radio. Director. Muchísimas gracias. Nuevamente muy satisfactorio poder estar en este espacio en el cual todos nuestros compañeros en el país pueden conocer las acciones que como territorial realizamos en favor a las víctimas del conflicto. Y precisamente en este trabajo de las acciones realizadas hasta el momento, ¿qué balance nos puede mostrar a la audiencia en el tema, por ejemplo, de reparación individual? Pues realmente hemos tenido los 2 últimos años un avance muy importante en la entrega de indemnizaciones administrativas, en la inversión que ha realizado desde la Unidad para las Víctimas en el departamento del Cauca. Ha sido la mayor inversión que se ha tenido históricamente. Muy importante que hemos tenido la articulación con las mesas de participación, las cuales nos ha permitido poder identificar esa población incluida en esas víctimas que hemos priorizado desde la unidad, en la cual está la mayores de 68 años, la población en situación de discapacidad, con enfermedades terminales, para que no se nos quede absolutamente nadie por realizar esa indemnización. Además, hemos avanzado en la ruta general en este aspecto. Bueno, director, sabemos que también en el tema de reparación colectiva la unidad en esta territorial ha avanzado enormemente. ¿Qué podemos decir respecto a las víctimas?
Como Dirección Territorial Cauca somos el departamento con mayor número de sujetos de reparación colectiva. En este momento en registro contamos con 105 sujetos, de los cuales estamos avanzando en 64 de ellos. Muy importante mencionar que en el año 2018 solamente habíamos avanzado en 22 de ellos y que durante estos 3 años hemos triplicado la inversión de recursos que se ha realizado Comunidad para las Víctimas en el periodo anterior. Aquí mencionamos que hemos avanzado en caracterizaciones de daño, en formulación de planes integrales de reparación colectiva y que estamos esperando que este año podamos culminar realmente con la implementación de 2 sujetos de reparación, lo cual nos va a permitir realmente el próximo año poder hacer una inversión igualmente importante para seguir cerrando estos sujetos y cumplir las víctimas del país. Bueno, varios temas para destacar precisamente de lo que nos acaba de mencionar, inversión, apoyo a las víctimas, pero bueno, hablemos ahora de otro tema y es el tema de retornos y reubicaciones. En la territorial, ¿qué se puede mencionar? Se puede mencionar que también ha sido de los años donde mayor inversión hemos realizado, tanto para retornos o reubicaciones de tipo individual o de tipo comunitario, de tipo colectivo. Aquí hemos aumentado la inversión que hemos tenido en esquemas especiales de acompañamiento comunitario, igualmente esquemas especiales de acompañamiento familiar, lo que le permite a las víctimas, además de poder realizar ese retorno y reubicación de manera segura, de manera voluntaria, tener ese acompañamiento de la unidad para las víctimas para que puedan generar ese arraigo y esa generación de ingresos necesaria. Hemos aumentado el número de planes de retorno y reubicación y seguimos brindando toda la asesoría para que la totalidad de población que se encuentra por fuera del territorio, que se encuentra en diversos municipios, puedan retornar rápidamente a sus territorios, teniendo ese acompañamiento institucional, no solamente a la unidad para las víctimas, sino de otras entidades, lo cual nos permite poder fortalecer realmente ese arraigo que la población debe tener a sus territorios y que puedan rápidamente salir de esos círculos de miseria y de pobreza que realmente los agobia en las ciudades capitales. Bueno, director, y si quiere, si le parece, cerremos con el tema de atención de emergencias, ¿no? Porque igual hay más temas, pero este tema también cobra especial relevancia precisamente por la época en la que estamos viviendo. Pues lastimosamente somos un territorio del cual pues lo sigue agobiando el tema de situaciones de emergencia. Tenemos un territorio donde los grupos al margen de la ley, los grupos residuales realmente se siguen peleando esos territorios. Tenemos una gran dificultad en el tema de narcotráfico, en el tema de minería ilegal. Sin embargo, como unidad para las víctimas, tenemos la obligación de brindarle ese apoyo y respaldo a las fuerzas militares respecto a la intervención que realizan los territorios y que no solamente sea una presencia militar, sino que realmente se tenga una oferta institucional que pueda fortalecer que la población sienta esa presencia institucional. Comunidad para las Víctimas hemos venido manejando todo el tema de actualización de planes de contingencia, fortalecimiento de planes de alistamiento, poder entregar realmente a los municipios con un índice de riesgo de victimización muy alto y que de esta manera puedan tener esos kits de albergue, esos kits de vajilla, esos kits de cocina y esos alimentos en los momentos en los cuales se presente una situación de desplazamientos masivos y podamos nosotros como coordinador del sistema articular realmente todas las intervenciones que se realicen. Seguimos viviendo en este momento esas situaciones principalmente en algunos municipios como Argelia, como Buenos Aires, como Suárez, Toribío, Corinto, Miranda, pero sabemos que con la intervención de la totalidad de institucionalidad y con el liderazgo que desde la Unidad para las Víctimas se ha tenido, saldremos adelante en estas situaciones de emergencia. Bueno, director, muchísimas gracias por toda esta información, muchas gracias por estar en V Radio. Muchísimas gracias a ustedes, es muy importante ese espacio en el cual como direcciones territoriales podemos mostrar los avances que hemos tenido en cada uno de los territorios, pero además poder articularnos a esa integralidad que desde nuestro director nacional se ha venido teniendo con el liderazgo que nos imparte a cada uno de los territorios. Bueno, compañeros, con esta información me despido, informó Vanessa Romero. V Radio.
Esta semana, la Unidad para las Víctimas presentó un balance de las principales acciones en materia de reparación integral a las víctimas en el marco de la política de paz con legalidad. En este espacio se habló de uno de los temas más importantes, las curules de paz para las víctimas. Estas curules fueron decretadas recientemente por el presidente de la República, Iván Duque, a través del decreto 1207 del 2021. Una de las principales inquietudes frente a este tema es si exmiembros de las fuerzas militares y de policía pueden aspirar a estas curules. Diego Monroy con la información. Marta, Santiago y oyentes, cordial saludo. El director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, se refirió al decreto 1207 de 2021 que reglamenta la elección de los representantes a la Cámara por las 16 circunscripciones transitorias de paz para los periodos 2022-2026 y 2026-2030. El decreto establece una reglamentación, pero también establece cómo la Unidad para las Víctimas tiene que, a través de una plataforma tecnológica, garantizando tanto a través de la virtualidad como de la presencialidad, la certificación de que esa persona que se está postulando a esa curul, que sí aparece en el registro único de víctimas. Nosotros tenemos un registro único de víctimas, un registro donde están los 9.177.000 víctimas, y que adicional a eso, podemos tener plena certeza y plena seguridad que ya se han hecho todos los procesos de verificación, los cruces correspondientes, y estaremos a través de esta plataforma recibiendo las solicitudes, verificando en nuestro registro único de víctimas, haciendo los cruces con registraduría y procediendo a expedir las certificaciones. Frente a una pregunta de si exmilitares pueden aspirar a las 16 circunscripciones de paz, el director de la Unidad para las Víctimas dijo: Nosotros en el registro único de víctimas, en esos 9.177.000, tenemos 388.000. De esos, el porcentaje más alto son casi 280.000, son víctimas del Ejército Nacional, están reconocidas allí en el registro, y allí está la posibilidad para que se puedan presentar, porque ya cumplen con un requisito que se están dentro del registro único de víctimas. Toca ver quién los postula, de acuerdo a lo que está establecido en el decreto, y frente a eso, nosotros expediremos la certificación correspondiente. Por su parte, Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, se refirió al tema de quiénes podrían ser los candidatos a las circunscripciones transitorias especiales de paz. Para que puedan ser postulados, tienen que ser postulados o por unidades de víctimas, o por organizaciones sociales, o por organizaciones de campesinos, y hay una entidad del Estado verificando que quienes sean los postulantes efectivamente correspondan a esas. Después, el postulado, quien va a ser el candidato, tiene que cumplir los requisitos. Finalmente, Archila anunció que habrá sanciones para aquellos que pretendan apoderarse de las curules para las víctimas. Hay tribunales especiales. Va a haber en esas regiones la posibilidad de presentar las quejas y que se resuelvan de manera inmediata, y fuimos lo más severos. Entonces, la oficina del comisionado de paz tiene la identificación de quiénes eran los que constituían de excombatientes, de manera que esas personas no vayan a poder participar. La sanción sería muy severa, porque si alguien incumple con esas obligaciones, aplica la silla vacía, que quiere decir que no solamente la persona no podría estar en el Congreso, sino que quien lo haya postulado pierde esa representación. Diego Fernando Monroy, V Radio. V Radio. Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. ¿Sabía que hay todo un nuevo mapa de oferta académica para la población víctima del conflicto armado? Para acceder a él es muy fácil, solo debe ingresar a www.portalesnarit.gov.co y ubique el banner correspondiente, www.portalesnarit.gov.co. ¿Necesita saber si cerca de su residencia hay un punto de atención de la unidad? Ingrese a www.unidadvictimas.gov.co y en la sección Puntos de Atención encontrará toda esta información, y además encontrará los centros regionales. Recuerde que en los centros regionales hay diferentes entidades a su disposición. Para tener toda la información a la mano, consulte la guía de servicios. ¿Sabía que recientemente se conmemoró el Día Internacional de las Personas Mayores y la Unidad para las Víctimas rindió un especial homenaje a todas aquellas personas que ya han recorrido un camino de vida de saberes? Para conocer sus historias, ingrese al canal de YouTube de la Unidad y conocerá el camino recorrido por Yolanda Cabezas, toda una enseñanza pura de lo vivido por las personas mayores. Si eres víctima del conflicto, cumpliste 18 años y sabes que tienes constituido un encargo fiduciario, envía una copia de tu cédula. No se aceptan contraseñas. Al correo documentación@unidadvictimas.gov.co.
o comunícate a la línea gratuita nacional 018-911-119 para iniciar el trámite de pago y acceder a una de las medidas de reparación integral. Recuerda que todos los trámites ante la unidad son gratuitos y no requieren intermediarios. Unidos por las víctimas. 1, 2, 1. Muy pronto sabrás qué es. 1, 2, 1. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Y las noticias desde las regiones son con Eberto Amor Beltrán. Él está en Barranquilla. Eberto, bienvenido. Adelante con las noticias. Hola compañeros, aquí estamos con las noticias de la reparación integral desde las diferentes regiones del país. En Pereira se conmemoró el Día Nacional del Veterano, donde participó la Unidad para las Víctimas. La nota con Edwin Herrera. A través del decreto 1345 del 2020 se estipuló que el 10 de octubre de cada año se rendirá homenaje a todos los hombres y mujeres que han servido al país. Es así como la Unidad para las Víctimas se sumó a la actividad liderada por la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa, realizada en la capital risaraldense, honrando a los veteranos que siendo activos sufrieron hechos victimizantes en medio del conflicto armado. Carlos Manso, uno de estos veteranos, nos habla de la importancia de esta conmemoración. Y la compartimos con las personas y los compañeros que no pudieron asistir o que cayeron en campos minados. Entonces la compartimos con esas personas y esas familias. Que no nos olviden y que nos tengan en cuenta más a menudo. La Unidad para las Víctimas entregó 17 estatuillas a igual número de héroes de la patria que fueron víctimas en el medio del conflicto. Esta estatuilla retrata la valentía de los hombres y mujeres que defienden los principios y valores que fundan la nación, aquellos que han entregado su integridad corporal e incluso la vida en medio de los dolorosos momentos atravesados durante el conflicto. Ramón Rodríguez Andrade, director de la Unidad para las Víctimas, nos habla sobre esta conmemoración. Un esfuerzo grande de trabajo articulado con el Ministerio de Defensa, con cada una de las fuerzas, y eso nos ha permitido consolidar, principalmente en los ciclos de atención, asistencia, pero también orientarlos en los temas de atención psicosocial, ese acompañamiento que se ha tenido a través de las diferentes estrategias que tiene la unidad, y eso permite cumplirle a las víctimas de todo el país, pero especialmente a las víctimas de la fuerza pública. Es importante indicar que actualmente en el Registro Único de Víctimas se encuentran incluidos 22.976 veteranos de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Para V Radio desde el Eje Cafetero informó Edwin Herrera Bartolo. Caucasia y el Bagre tienen nuevos observatorios de derechos humanos como instrumento de paz y contra la violencia. La nota con Juan Carlos Monroy. Con 2 nuevos observatorios de derechos humanos y construcción de paz en los municipios del Bagre y Caucasia, se podrá fortalecer el diagnóstico de las situaciones de riesgo y prevención de la violencia y la producción de información para la toma de decisiones a favor de la población. Así lo explica el director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena. Además del seguimiento de la situación de derechos humanos y de derecho internacional humanitario mediante diagnóstico y análisis estratégico, estos observatorios convocan a las entidades nacionales, a los entes territoriales y a las organizaciones sociales, incluyendo las víctimas. La Unidad para las Víctimas dio asistencia técnica y gestionó la dotación mobiliaria y tecnológica con la Agencia Estadounidense de Cooperación USAID para el funcionamiento de estos observatorios, según el director territorial de la entidad. Las entidades apoyan a la creación de estos espacios para fortalecer la red de observatorios de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, que ya funciona en Nariño, Cauca, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, Bogotá, Meta, Santander, Caribe Atlántico, Bolívar, Córdoba y Magdalena. Estos espacios son el resultado de las acciones de la Unidad para las Víctimas para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Desde la Territorial Antioquia, para V Radio informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Concluyó la jornada de caracterización y toma de declaraciones a los integrantes de las fuerzas militares afectados por la violencia en Cúcuta.
Los detalles de esta jornada con Carlos Eduardo Galeano. Con muletas llegó a la sede del Colegio General Gustavo Matamoros Jefferson Barón, un militar de 24 años quien cayó en un campo minado en la zona del Catatumbo. Como él, cientos de militares y policías participaron de la jornada. La importancia de este programa el día de hoy es brindarnos, como nosotros seres humanos y que estamos en un conflicto armado, el apoyo psicosocial, un apoyo de estudio, el cual nos puede garantizar un profesionalismo. Para Germán Cepeda, otro de los asistentes, los miembros de la fuerza pública representan la otra cara del conflicto armado. Entonces me parece importante esta labor, esta jornada, porque así como mi persona hay muchos militares que también tenemos derecho a ser incluidos como víctimas, porque a pesar de que nosotros estamos laborando con la fuerza, somos seres humanos que tenemos derechos también. La directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Norte de Santander y Arauca, Joana Helves, destacó el sentir humano de los integrantes de la fuerza pública y la oferta institucional en salud, educación y vivienda a las que pueden acceder de acuerdo con la implementación de la Ley 1448. Desde la Unidad para las Víctimas seguimos trabajando por ustedes y para ustedes, porque ustedes igual también son víctimas del conflicto armado. El coronel de la Reserva Activa, Javier Rodríguez Buitrago, y coordinador del Centro de Memoria Histórica de la Segunda División del Ejército, dio a conocer la documentación que debe ser presentada para dar trámite al proceso de atención y asistencia. Traer la denuncia penal que haya instaurado la unidad militar sobre el hecho victimizante, traer copia del informativo administrativo y copia de la epicrisis o historia clínica. Bajo esta consideración, documentos que puedan soportar el hecho victimizante, como recortes de prensa. En la reparación económica, policías y militares tienen un régimen especial que por decisión de la Corte Constitucional les impide generar un doble proceso de indemnización. Desde Cúcuta informó para V Radio Carlos Eduardo Galeano. En agosto se pusieron en marcha las unidades móviles especializadas en Buenaventura. Luz Jenny Aguirre nos cuenta cómo han avanzado estas unidades móviles. Adelante, Luz Jenny, saludos. Reciban un cordial saludo desde el Valle del Cauca. Quiero contarles que avanzan de manera muy positiva las acciones de las unidades móviles especializadas de Buenaventura, que fueron lanzadas en este distrito especial el pasado 20 de agosto. Luz Adriana Toro Vélez, directora territorial de la entidad en el Valle del Cauca, nos cuenta un poco más sobre el espíritu y razón de ser de esta apuesta de la entidad en Buenaventura. Las unidades móviles en Buenaventura, lo más importante es que en el marco de la prevención, nosotros siempre actuamos en el marco de la emergencia, más no en el marco de la prevención, y las unidades móviles lo hacen. En el marco de la prevención estamos articulándonos con la Gobernación del Valle, con la oferta que tiene la Alcaldía Distrital de Buenaventura, incluso con el señor obispo de la ciudad de Buenaventura, la cooperación internacional, las entidades del orden nacional, todo en pro de una prevención de nuevos hechos de conflicto dentro de las zonas de influencia de la SUMEP. Las unidades móviles especializadas centran sus acciones en unas comunas muy específicas del distrito, en las 7, 10, 11, 12, Corregimiento 8 y Citronela en la zona rural. 2 unidades, cada una con su vehículo y con profesionales psicosociales y abogados, están haciendo presencia en estos territorios, estimulando talleres, escenarios de reconciliación, de trabajo social y jornadas intentando acercar la oferta de las distintas instituciones del Estado directamente a las comunidades. Informó desde el Valle del Cauca para la Unidad para las Víctimas, Luz Jenny Aguirre. En Urabá se firmó carta de entendimiento con la Fundación de Estudios Universitarios para beneficiar a las víctimas del conflicto de esa región. La nota con Claudia Torres. Las víctimas en Urabá y Darién podrán acceder a educación superior gracias a la carta de entendimiento que la Unidad para las Víctimas en la subregión firmó con la Fundación de Estudios Universitarios de Urabá, Antonio Roldán Betancourt, FESU. Fran Ramos, rector de la institución, nos habla sobre esta alianza. Es muy bueno poder contar con estas voluntades mutuas de parte de la Unidad de Víctimas y de parte de la institución, porque coincidimos en un objetivo común y es trabajar por la juventud y por la gente de esta región, especialmente de las víctimas, y eso es reconocer
que parte de las condiciones que estructuran y que organizan social, cultural y geográficamente el Urabá tiene que ver con una población que ha sido víctima histórica en muchos sentidos por muchos actores sociales o actores culturales, y que la reconstrucción o sanar este tipo de elementos, más que mirar hacia atrás y comenzar a mirar dónde fue que fallamos, es mirar hacia adelante y construir condiciones que ofrezcan y que aseguren garantías y oportunidades para estos jóvenes en concreto. El acto de la firma se llevó a cabo en las instalaciones de la sede principal de la FESU, establecida en Apartadó. Al evento asistieron los directivos, estudiantes, víctimas y la directora territorial Elizabeth Granada Ríos. Con esto aseguramos y garantizamos que la población víctima acceda a la educación superior y que mejore el grado de empleabilidad. Con la firma de esta carta, las víctimas podrán obtener descuentos en el total de la matrícula, asesoría en proyectos de generación de ingresos, entre otros beneficios. Desde la territorial Urabá Darién, para V Radio informó Claudia Torres. En Medellín se llevó a cabo el taller Participás. Sandra Cruz nos cuenta los detalles. Adelante, Sandra, bienvenida. Así es, amigos, los saludo con noticias. La Unidad para las Víctimas desarrolló en Medellín el taller Participás con Legalidad, dirigido a los representantes de las mesas de participación de víctimas de los 15 municipios en Antioquia, con programas de desarrollo con enfoque territorial, PEDET. Este encuentro se desarrolló con el fin de promover la reconciliación y el fortalecimiento del tejido social, a través de estrategias de pedagogía que fortalezcan los procesos de construcción de paz en los territorios. Escuchemos a Mauricio Muñoz, coordinador de la Mesa de Víctimas del municipio de El Bagre, quien participó activamente de este espacio. Este taller nos permite fortalecer capacidades y conocimientos que al día de hoy todavía nos quedaban bastante flojos. Enviamos un mensaje a las nuevas mesas que se van a elegir ahorita en octubre, que es necesario empoderarse de estos espacios y transmitir la información aprendida o requerida en estos espacios al resto de la comunidad, transmitirla a los presidentes de juntas de acción comunal y miembros de organizaciones sociales representantes de víctimas. Otro de los participantes de este taller fue John Jairo González, coordinador de la Mesa de Briceño, quien destacó la importancia de lo aprendido durante este taller. Escuchémoslo. Es un espacio donde los 15 mesas que hacemos parte de los municipios PEDET de Antioquia estamos participando, 3 delegados por cada municipio, aportando, aprendiendo para fortalecer nuestras capacidades en los territorios. Esta capacitación se llevará a cabo en 170 municipios PEDET priorizados de las 16 subregiones del país, ubicados en 19 departamentos. También se llevará de manera virtual a 43 países donde han sido identificadas víctimas del conflicto armado colombiano. Informó para V Radio Sandra Cruz desde Antioquia. En Bucaramanga se desarrolló una feria que permitió a víctimas emprendedoras mostrar sus productos. Miguel Alcalá, con toda la información. Hola, Miguel. Hola, compañeros y oyentes de V Radio. Yo los saludo con noticias de Santander. Y es que en el Parque Santander de Bucaramanga se llevó a cabo la feria empresarial Yo Trabajo por Colombia, en la cual participaron 42 víctimas del conflicto armado aquí del departamento. Pero dejemos que sea Vicente López, un microempresario del municipio de Charte, víctima del conflicto, quien nos comente cuál es su iniciativa, que se llama Sainza, una microempresa que elabora multivitamínicos a base natural. Esa es tu historia. Sainza nació en el año 2017 a raíz de ideas de beneficios, primero mirando la parte nutrición, bienestar de las personas, segundo mirando que podemos ayudar a muchísimas familias, principalmente las que están por el tema de cultivos ilícitos, y tercero, para generar ingresos y recursos dentro de la región y beneficiarnos nosotros como familia unida para progresar. ¿Cuál es la meta con Sainza? La meta con Sainza es llegar a beneficiar inicialmente a unas 500 familias en Santander para impactar tanto en la parte de seguridad alimentaria, generar empleo. Bueno, y yo finalizo contándoles que la feria de Yo Trabajo por Colombia contó con el liderazgo del Ministerio de Trabajo y con el apoyo de la Unidad para las Víctimas, la Alcaldía de Bucaramanga, el SENA y la DIAN. Desde Bucaramanga, Santander, informó para V Radio Miguel Alcalá. Estas fueron las noticias desde las regiones. Soy Eberto Amor Beltrán para V Radio. Saludos para todos. V Radio. Así finalizamos V Radio. Síganos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas.
y en YouTube Unidad Víctimas Col. Estuvimos con ustedes Marta Esteves, Eberto Amor Beltrán y quien les habla Santiago Santa Coloma. Visiten siempre www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral y también los invitamos a visitar el portal ESNARIF para que conozca la oferta institucional de las diferentes entidades que tienen con las víctimas del conflicto en www.portalesnarif.gov.co. Nos escuchamos en una próxima emisión de V Radio. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.